tema que hoy vamos a estudiar brevemente, digo brevemente porque es muy amplio, pero es bueno tenerlo presente. El tema de hoy es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. El rapto o arrebatamiento de la iglesia, perdón. ¿Por qué el rapto o arrebatamiento? Porque son dos nombres que se le dan a este evento. Algunos le dicen rapto, algunos le dicen el arrebatamiento. Cualquiera de los dos es usado para esta doctrina. Y dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El cristianismo, desde que el Señor murió y resucitó y se presentó ante sus discípulos, Él dejó una promesa. Aún antes de que Él muriera en la cruz, Él dejó una promesa que Él volvería por los que creyeran en su nombre. Y esa es la esperanza de todo cristiano en toda época, ¿verdad? ¿Cuántos esperan al Señor? Todos, ¿verdad? Y yo sé que ahí en su casa usted dijo que sí. La palabra rapto o arrebatamiento no son términos que encontremos en las Escrituras. Usted no va a encontrar rapto o arrebatamiento en la iglesia, en la Biblia, perdón. No lo va a encontrar. Sin embargo, es una enseñanza que es expuesta y se desarrolla a lo largo de la palabra de Dios. Es como Trinidad. La Trinidad es una palabra que se dedicó para expresar una doctrina que se presenta en las Escrituras. De igual forma, el rapto o arrebatamiento de la iglesia es una enseñanza que se desarrolla. En Hechos capítulo 1, versículo 10, nos encontramos en la escena donde Jesús se reúne con sus discípulos y da las últimas instrucciones antes de ascender al cielo, antes de ir al cielo. Y da una serie de instrucciones. Y dice que ellos estaban ahí y pusieron los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba. Pero un ángel se aparece y les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor vendrá por nosotros, hermanos. Desde el momento en el que el Señor ascendió al cielo, la iglesia ha esperado su regreso. Generaciones han pasado, generaciones han venido y se han ido, y todos hemos tenido la misma esperanza de que el Señor Jesús un día volverá. Y en esa esperanza nos purificamos. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Ahora, vamos a ir desarrollando esto. Fíjese, a los asuntos escatológicos dentro del ámbito cristiano, la iglesia, hubo un tiempo en el que fueron puestos de lado y no se hacía tanto estudio sobre escatología. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, o a inicios de la Primera, y enseguida se da la Segunda Guerra Mundial, la iglesia comenzó a prestar una especial atención a los sucesos que se iban orquestando alrededor del mundo, a cómo las profecías comenzaban a cumplirse de un momento a otro. Y empezó a ser considerada la escatología como algo especial que tenía que estudiarse. Fíjese, la creación del Estado de Israel en el año de 1948 y la recuperación de la ciudad de Jerusalén en 1967 levantaron un gran interés acerca de los últimos tiempos y del regreso del Señor. Todos comenzaron a hacerse preguntas. Cierto teólogo suizo dijo: desde este momento, cuando Israel es constituido una vez más Estado, y tiempo adelante recuperan Jerusalén, pero cuando Israel se constituye una vez más como Estado y vuelven a empezar a juntarse de todos los extremos de la tierra, un teólogo decía: desde este momento los cristianos deben tener en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico, porque las profecías se están cumpliendo a la luz de nuestros ojos. Y vaya que empezaron a prestar atención. Ahora hubo excesos.
El fundador de los Testigos de Jehová, desde que empezó ahí la Watchtower y todos ellos, profetizó un montón de veces el fin del mundo y ponía fechas. Sin embargo, la Biblia dice que el día y la hora no lo sabemos. Entonces hubo excesos, pero eso no quita que el Señor vaya a regresar. Nosotros tenemos esa esperanza. Cuando el pueblo de Israel se consuma como Estado una vez más, los teólogos comienzan a considerar este suceso como la consumación del tiempo de los gentiles. Lucas capítulo 21, versículo 24, creo que ahí se van a estar proyectando algunos. Lucas 21, 24. Por si me voy un poco rápido, usted en su casa pues ahí lo va a ver. Dice de la siguiente forma: y caerán a filo de espada y serán llevados los cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Algunos consideran que inició el tiempo de los gentiles inició desde el cautiverio de Babilonia, cuando Daniel y sus amigos, ¿se acuerda? Son llevados cautivos a Babilonia. Y de hecho Daniel está muy ligado al libro de Apocalipsis. Estos últimos días estuve leyendo ciertos artículos sobre esto. Y realmente el libro de Daniel está muy ligado y va muy de la mano con el libro de Apocalipsis. Cuando el pueblo de Israel es llevado en esa diáspora a Babilonia, comienza lo que muchos consideran el tiempo de los gentiles. Es por eso que la profecía de Daniel pues va muy ligada. Ahora, cuando el pueblo de Israel retoma una vez más su estado, ellos tienen el control una vez más de su país y de Jerusalén, y ven consumado esto, el tiempo de los gentiles que habló Jesús. Pero hay una diferencia, porque algunos de ustedes habrán encontrado alguna vez en su Biblia ahí leyendo sobre la plenitud de los gentiles. ¿Sí lo ha escuchado? Hay una gran diferencia entre la frase el tiempo de los gentiles y la plenitud de las gentiles. Son dos sucesos diferentes. Se considera el tiempo de los gentiles al periodo en el que Dios entregó a Israel para ser gobernado y dominado por otras naciones. En el momento en que Israel se torna Estado, todos los teólogos comienzan a hacer cuentas, a hacer números y a sacar conclusiones. Por su parte, del otro lado, la plenitud de los gentiles se nombra en Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Son dos sucesos diferentes. En este versículo Pablo viene hablando del rechazo del pueblo de Israel hacia el Mesías, dando así paso a la salvación de los gentiles, tiempo que durará hasta que hayan entrado todos los gentiles que han de ser salvos. Después de esto, Dios tratará una vez más con su pueblo. Aquí sé que algunos pueden tener discrepancias. Siempre en temas escatológicos hay diferentes líneas, pero bueno, esa es la postura que tenemos. Cuando entre la última persona que formará parte de la iglesia será arrebatada, hermanos. No sabemos cuándo vaya a suceder, pero cuando esa última persona llegue a Cristo, sucederá lo que conocemos como el rapto. Después de eso, Dios tratará una vez más con su pueblo. Esto quiere decir que nos encontramos, fíjese, desde hace algunos años en los umbrales de la venida del Señor. Estamos a momentos de que el Señor venga. Y esto yo no lo predico por lo que estemos pasando, sino que realmente desde que el Señor vino y fue al cielo, Él dijo: he aquí yo vengo pronto. ¿Verdad que sí? Y ese pronto ha estado vigente por 2000 años, y el Señor vendrá. Entonces estamos a los umbrales de la venida del Señor. El pueblo de Israel y la iglesia son dos entidades diferentes. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, y este tiempo será consumado
cuando entre la plenitud de los gentiles. Hay dos tratos diferentes. El Señor le hizo promesas al pueblo de Israel, promesas que se han de cumplir, y la iglesia también tiene promesas. Cuando la iglesia, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces terminará el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, y después de eso Israel será reinjertado, según los versículos anteriores a Romanos, ahí donde leímos. Según los versículos anteriores, Israel será reinjertado una vez más para salvación. De hecho, si leemos ahí en Romanos 11:25, el siguiente versículo dice lo siguiente, dice: y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cómo ve? Dice, y después de esto, si leemos completo, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, sí logra ver la diferencia, hay una gran diferencia. Y luego todo Israel será salvo. Esa es una promesa para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Israel será reinjertado una vez más en los planes del Señor. Ellos serán los que van a evangelizar durante el tiempo de la gran tribulación. Y esta frase, luego todo Israel será salvo, yo dije, pues va a ser un milagro tremendo, ¿no? Mucha gente. Pero yo le preguntaba a un maestro que me dio escatología en el instituto, oiga, disculpe, ¿cómo toda esa gente va a ser salva? Y él me leía todo lo que comienza a decir Apocalipsis, todas las copas de ira que van a ser derramadas, cada suceso que narra Apocalipsis después del capítulo 3, dice, si tú te das cuenta, después va a caer un meteorito, va a haber guerras, va a haber un sinfín de hechos atroces, muy poca gente va a quedar. Y era un hombre muy listo, y se puso a sacar cuentas, a ver cuántas personas hay en todo el mundo. Y haciendo todo eso, y la Biblia habla de partes de la humanidad que van a ser destruidas en ese tiempo de ira. Y decía, si nos ponemos a hacer cuentas hoy en día, es como si toda América desapareciera. Dice, todo Israel será salvo. Sí, pero ya va a haber muy poca gente en ese entonces. Bueno, pero esa es una promesa que Dios ha dado a Israel. En fin, ese es otro tema. El evento profético que más atañe al cristiano es el que hemos llamado el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. El término arrebatamiento viene de una palabra latina que significa llevar, quitar de. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra. Vamos a ser quitados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y de ahí se desenvuelve otra historia aquí. Fíjese, Dios ha prometido venir por su iglesia. El Señor habló de ir y preparar un lugar para nosotros. Ir y preparar y regresar por nosotros. Juan capítulo 14, versículo 1. San Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Si nosotros decimos sí. Y dice, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré, os quitaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, hermanos,
Aquí la pregunta es, ¿cuántos quieren estar donde Él está? Que el Señor avive ese sentimiento en nosotros, ¿verdad? Que realmente eso sea una realidad, hermanos, porque pues a veces no queremos ni estar en la iglesia, ¿no? Ahorita sí todos, pero cuando estábamos normales, dice, para que donde tú estés yo también esté, y no veníamos a la iglesia. Entonces, pues ¿quién nos entiende? Entonces Él ha prometido. El Señor se va, pero comienza a preparar un lugar donde nosotros podamos estar junto a Él. Los cristianos del primer siglo tenían la esperanza de que el Señor vendría en cualquier momento. De hecho, los de Tesalónica hasta se subieron a sus azoteas y ya no trabajaban. Tanta era su confianza de que Cristo vendría. El escritor de los Hebreos, o a los Hebreos, perdón, hablando respecto al regreso de Jesús, decía lo siguiente en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Hebreos 10, 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá. Y le está hablando a una iglesia atribulada, a una iglesia que sufría persecución de los romanos y sufría persecución de su mismo pueblo. ¿Y cómo les daba esperanza el escritor a los hebreos? Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Más atrás en el versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, hermanos. Él ha de venir, pero nosotros debemos mantenernos como firmes, sin fluctuar, sin andar cambiando de opinión, sin divagar en nuestro compromiso con el Señor, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Por su parte, Pablo instruía a hablar a la iglesia cómo debían comportarse en cada área de su vida, sacrificándose a sí mismos de acuerdo a la enseñanza de la sana doctrina. Él les dice cómo tenían que vivir mientras el Señor llegaba. El comportamiento cristiano que ellos debían tener a pesar de las dificultades que sufrían en su época, para que más gente pudiera llegar al conocimiento de Cristo y pudieran ser salvos, porque Jesús un día regresaría. Así que nuestra vida debe reflejar que estamos esperando a alguien y que queremos que encuentre bien arreglada la casa, ¿verdad que sí? Pablo en en Tito, casi digo primera de Tito como Ever. En Tito 2, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice de la siguiente forma, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo ven? ¿Cómo debemos vivir? Dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivir justa y piadosamente, aguardando la esperanza bendita, dice otra versión. La esperanza bendita ¿de qué? De que el Señor ha de venir. Cuando estaba en Guadalajara, me acuerdo que, pues ya ven que yo pues me iba y en vacaciones regresaba, ¿no? Y siempre cuando llegaba a mi casa, una vez fue algo muy, muy bonito, un gesto muy bonito de toda mi familia. Pero siempre lo que siempre hacían era que la casa estaba impecable. Limpio, hasta me ponían unos globos, bienvenido, en serio, bienvenido, te queremos, y bueno, quién sabe, ¿no? Pero me recibían con todo el amor, esperaban y ya me hablaban, oye, ¿y dónde vienes? Porque pues está bien lejos. ¿Y dónde vienes? No, pues ya voy aquí en México. Oye, y me marcaban más tarde, ¿y dónde vienes? Pues ya voy aquí por Tehuacán. Y luego, ¿dónde vienes? Pues ya por Chazumba. Y ya me estaban esperando aquí en la central camionera. Y
Cuando llegaba era algo muy especial. Se notaba que me estaban esperando. Se notaba. Y hasta mi cama tendida y todo. Tú dices, sí me están esperando, ¿no? No es como cuando caes de sorpresa en una casa y cuando llega alguien que no esperabas y estás todo fachoso y y luego, no, nosotros nos preparamos para la venida del Señor. En esa ocasión, una vez regresé, ya la última vez, y ahí sí ya no me esperaban tanto, porque fueron por mí. Pero sorpresa, cuando regresé ya no tenía cama. Que el Señor nos encuentre como debemos estar, hermanos, con todo. Que Él nos encuentre preparados. Entonces habla de eso, de un momento en el que nosotros tenemos que vivir de una manera piadosa, mostrando que esperamos al Señor, que esperamos su venida, ¿verdad que sí? No es, hermanos, que el Señor ya viene y pues ya no pago la renta. Pues si ya viene, pues voy a sacar un préstamo y total ya viene, ya no lo pago. No, más bien dice, viviendo piadosamente en el tiempo que nos tocó vivir. ¿Para qué? Para que más personas vengan al conocimiento de Cristo. Al conocimiento de Cristo. Y fíjese, Apocalipsis 20:22. Perdón, al revés, 22:20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. La Escritura cierra con la promesa. Apocalipsis 20:22. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y dice, amén, sí, ven Señor Jesús, amén, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. La Biblia cierra con la promesa de la venida de Cristo. Y Juan dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces es una promesa. Estamos por seguro que Cristo ha de volver, ¿verdad que sí? Ahora, en la Biblia se nos describe este suceso, el suceso del rapto, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, si es tan amable de acompañarme. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense, la iglesia de Tesalónica pensaba que los muertos se habían perdido la venida de Cristo, que ellos estaban arruinados y estaban todos tristes, estaban apachurrados en todo su ánimo porque muchos hermanos habían muerto. Pero el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir el suceso del rapto, lo que sucederá, para animarlos, que nos quede claro que Dios ha revelado que seremos arrebatados para alentarnos, hermanos. El hecho del rapto es algo que debe causar alegría y gozo
en el cristiano. Entonces, ¿qué dice ahí en 1 Tesalonicenses? Todo aquel que cree que Jesús murió y resucitó para perdón de pecados, para salvación, que le ha entregado su vida, aunque muera, no quedará postrado en una tumba. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Tienen esperanza. Y es más, a los tesalonicenses les dice, resucitarán primero. Aquellos que estén vivos no precederán, dice, una vez que ellos hayan resucitado, los que hayan quedado hasta la venida del Señor serán arrebatados en las nubes y serán transformados para recibir al Señor en el aire. Entonces, hagamos una breve descripción en nuestra mente. El Señor descenderá de los cielos. Dice, con aclamación de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, una resurrección para vida eterna. Después, los creyentes que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la promesa. Y aquí podemos hablar de un montón de cosas, porque aquí hay algunos temas bien importantes e interesantes que podemos tratar, pero perderíamos mucho tiempo. ¿Quiénes van a participar en el rapto? Vemos pues que la iglesia es la única que será partícipe en este evento. La iglesia será partícipe en este evento. Los que murieron. En 1 Corintios 15:22. Es más, ahí en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, dice. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Pero cada uno en su debido orden, dice ahí. Perdón, eso ya lo leí. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Bueno, los que han muerto, los creyentes vivos. Y dice más adelante, he aquí, en 1 Corintios 15:51, dice, he aquí, os digo un misterio. Eso no estaba revelado. En ese momento Pablo está corriendo el telón y diciendo, a ver, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No todos dormiremos. Puede que, hermanos, tenemos la esperanza de que no pasemos por la muerte ahora. Y si pasamos, si morimos, tenemos la esperanza de que el Señor va a resucitar nuestros cuerpos, ¿verdad que sí? Esto debe traer ánimo al corazón, hermanos. Yo sé que en esta transmisión nos ven personas de todo el mundo. Hemos recibido mensajes de España, bueno, no todo el mundo, pero una buena parte, ¿no? Porque no creo que en China nos vean. Quién sabe, ¿no? Pero hay muchas personas que han perdido algún familiar, muchas personas que lamentablemente pues han muerto en medio de esta pandemia. Pero hermano, recuerda, el Señor ha prometido levantarnos de la muerte. La muerte no tiene dominio sobre nosotros. La muerte está sometida al Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y oh sepulcro, tu victoria? A ese evento donde Cristo derrota la muerte se le conoce como la muerte de la muerte. Ha quedado suprimido todo poder. Entonces, cobremos ánimo, hermanos. En medio de este tiempo, el Señor viene pronto. Amén. Esto era un misterio jamás descubierto. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿No anhelamos ese día, hermanos? Claro que sí. Donde este cuerpo que tiende al pecado va a ser transformado. Donde ya no vamos a tener una naturaleza de pecado que está afectada por el pecado. Seremos transformados.
donde no moriremos nunca más. ¿Se imaginan eso? No morir nunca, no tener temor de llegar a ese punto. Fíjese, ahora, puede que haya a veces hay una confusión entre el evento del rapto y el evento de la segunda venida de Cristo. Son cosas muy diferentes, el rapto y la venida. En el rapto, la iglesia se reúne con Cristo en el aire. Nosotros subimos, dice, y acabamos de leer ahí en 1 Corintios, esto será en un abrir y cerrar de ojos, será en un momento, en el rapto. Nosotros subiremos, eso dice la Biblia. Pero en la segunda venida de Cristo, Cristo regresa con su iglesia a la tierra. Él regresa a reinar. Son cosas diferentes. En el rapto la iglesia, en el rapto aquí en la tierra todo transcurre con normalidad. Sí, va a empeorar la maldad, van a empezar a pasar cosas, pero todo transcurre. En la segunda venida de Cristo la tierra será transformada. El rapto comienza, fíjese, con el reinado del anticristo. El rapto, nosotros vamos con el Señor y no comienza con el reinado, en el rapto comienza el reinado, del anticristo. En su venida comienza el reinado de Cristo, el reinado milenial. Es muy diferente. En el rapto la iglesia es llevada con el Señor, a encontrarse con el Señor. En su venida nosotros descendemos con Él y las personas que estén aquí entran al reino milenial, porque Él viene a juzgar la tierra. Quizás hablemos sobre eso. El rapto concierne totalmente a los salvos, a la iglesia que ha sido salva, a la iglesia. En su venida concierne a creyentes y a no creyentes. Nosotros venimos con el Señor. El rapto será en un instante, ya lo dije. Dice, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Como ladrón en la noche. Será en un instante, pero en su venida todo ojo le verá. Cuando Él venga por nosotros, y eso va a ser en cualquier momento, va a ser algo rápido, algo veloz. Pero en su venida todo ojo le verá. Él descenderá al monte de los olivos y con el poder de su palabra destruirá a todos sus enemigos. Está muy interesante todo esto. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no pisará la tierra. Él nos espera en el aire y nosotros subimos a Él. En su segunda venida Él pisa la tierra y viene a establecer su reino. Hay una gran diferencia y si nos ponemos a estudiar vamos a encontrar qué es eso. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá el rapto? El día y la hora nadie lo sabe. Se nos mandó a estar preparados, a estar esperando su venida. En esto la iglesia no tiene complicaciones, ¿verdad? Los que se han aventado a dar fechas, pues todos han fallado. Todos han fallado y han quedado humillados. Sin embargo, el debate surge sobre cuándo será el rapto. El debate surge en el momento que sucederá respecto a la tribulación. En su posicionamiento respecto a la tribulación y el rapto, es ahí donde surge el debate. ¿Por qué? Esto ha sido un tema súper debatido y de mucha controversia en los círculos cristianos desde hace mucho tiempo y que no han podido ponerse de acuerdo. Yo no voy a intentar hacerlo. Hay diferentes posturas respecto a cuándo sucederá el rapto. Algunos piensan, la verdad es que estuve leyendo bastante, pero algunos piensan que ya estamos viviendo en el milenio. Hay una parte de la iglesia que piensan que ya estamos viviendo en el milenio. Tienen sus argumentos, tienen sus textos y muchas cosas. Sí los tienen. Yo no creo eso. Algunos opinan que sucederá antes de la tribulación, la cual es mi posición, y no solamente mía, sino de muchos cristianos y de muchos estudiosos. Es un enfoque que ya hay, que sucederá antes de la tribulación. Algunos opinan que será en el intermedio
entre la tribulación y la gran tribulación. Algunos piensan eso. Es decir, a los 3 años y medio de tiempo de la tribulación. La tribulación está dividida en el tiempo de tribulación y en el tiempo de la gran tribulación, lo cual no tiene igual en toda la historia de la humanidad. Va a ser un evento terrible de sufrimiento. Y hay unos que opinan que será después de la gran tribulación. Cada uno tiene sus puntos y sus motivos para creer de cierto modo. Pero en las dos últimas posturas existen problemas para ubicar los demás eventos que se nos narran del final de los tiempos. En dado caso que fuese en el tiempo intermedio, la iglesia estaría predicando y siendo parte del mover del Espíritu Santo que habrá en esa época. Pero será una época donde el pueblo de Israel entrará en el plano, hermanos. Por eso yo en un inicio hacía la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. En este momento Israel es reinjertado para salvación en el olivo, en el tronco de la salvación. Y la iglesia es arrebatada. Y Pablo habla sobre eso. Entonces, si es en el intermedio, la iglesia tendría que estar ahí y siendo equipo con el pueblo de Israel. Sin embargo, son dos cosas muy diferentes. En ese tiempo habrá un avivamiento, a personas se van a convertir, pero la situación va a ser muy difícil. El pueblo de Israel entrará en el plano una vez más. Y si es en el inter de la tribulación, Israel no puede subir. Israel no subirá en el rapto, porque es un evento único que se narra en la Biblia respecto a la iglesia. Es un evento único para la iglesia. Israel tomará parte en el milenio. Nosotros vendremos con Cristo a reinar con Él y con un cuerpo glorificado. Si fuera al final de la gran tribulación, tendríamos un problema similar, porque entonces ¿quién habitará el reino milenial? ¿A qué subiría la iglesia? Si es al final, en cuanto subimos tendríamos que bajar. Jeremías capítulo 30 versículo 7, hablando sobre este evento, dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. Es cuando Cristo viene. En ese momento Israel va a ser equipo y van a estar los dos testigos y van a predicar y van a dar su vida en ese tiempo. Jeremías nombra el tiempo de la tribulación como un tiempo de angustia para Jacob. Ahora bien, esos son algunos puntos. Todo ha sido debatido, pero son unos puntos interesantes que yo encontraba. Ahora bien, históricamente cada generación de cristianos ha esperado la venida del Señor. Por eso ahí en Hechos dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es nuestra esperanza. Ahora, no es que el cristiano quiera huir de este mundo para no sufrir por causa de Cristo. No es eso. No, más bien tenemos esperanza de ver al Señor. Sea que vivamos o muramos, el Señor vendrá por nosotros. Jesús nos dijo que esperáramos su venida. Fíjese, la iglesia está esperando la venida del Señor, ¿verdad que sí? Nosotros estamos esperando la venida ¿de quién? De Cristo, no la venida del anticristo. Porque si vamos a entrar en este tiempo, el anticristo tiene que manifestarse. Nosotros no estamos esperando al anticristo, jamás. Jamás. Nosotros tenemos esperanza de ver al Señor. Nosotros esperamos su venida. No esperamos la muerte. El Señor no dijo: a ver, prepárense, al final de los tiempos todos se van a morir. No, dijo que Él regresaría, prometió volver por nosotros.
Esperamos a Cristo y tenemos una esperanza bienaventurada. Por eso Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, una esperanza gozosa. ¿Se acuerdan cuando compartí el tema del Dios que se goza? Porque Él trae gozo al corazón. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, amados. Queremos ver su manifestación. Una vez que aparezca el anticristo, comienza la tribulación y esa no es una esperanza bendita. Nosotros esperamos al Señor. Por eso ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, 1 Tesalonicenses 4, 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Las que dijo anteriormente, que Cristo vendría. Alentaos, alentaos, alentaos. El Señor viene, hermanos. No es que no queramos sufrir. Tribulación ha habido durante toda la historia de la iglesia y tiempos terribles, pero la tribulación final será incomparable en su sufrimiento, hermanos, incomparable en lo que sucederá en ese entonces. Dice que las personas dirán a las rocas, cae sobre mí, no querrán tener más vida, será un tiempo de angustia y de dolor. Será incomparable. Algunos, ¿qué sentido tendría pasar por ese tiempo? Algunos piensan que para la purificación de la iglesia, pero hermanos, eso ha sido logrado en la cruz. Por eso Cristo dijo, consumado es, no hace falta nada. Estamos en el tiempo de la gracia y la gracia depende totalmente de Cristo. Depende totalmente de Cristo, hermanos. Él está haciendo un llamado a nuestro corazón siempre, de volvernos a Él, siempre. En este tiempo tan complicado, hermanos. Yo estos últimos días pues he andado trabajando un taxi. Oh, hermanos, ando por toda la ciudad y la gente está angustiada. Por donde quiera que usted vaya aquí en Guajuapan, puestos de gente que está saliendo a vender lo que sea, porque está pasando un momento crítico en su economía. Pero eso no será comparable, no será comparable. El Señor tiene el poder para purificar a su iglesia. El Señor ha purificado a la iglesia, por eso Él dijo, consumado es, consumado es. Tribulación ha habido, tribulación está habiendo en este momento, hermanos. Debemos tener cuidado de no caer en el error de una salvación por obras, por méritos humanos. Estaríamos cayendo en el error del catolicismo romano, de una salvación por méritos, si tuviéramos que pasar por ese tiempo para lograr la salvación. Pero hermanos, no intento decir que yo estoy bien y que todos los demás están mal. No, hermanos, esa es mi reflexión. Es lo que yo logro ver a través de la palabra. Y como dije en un inicio, no es solo mía, es una postura que se tiene, que muchos tienen. Pero al final, yo sé que al final de los tiempos, cuando esto suceda, sabremos las cosas. ¿Verdad que sí? Sabremos. Pero yo en mi corazón tengo la esperanza bendita, la esperanza bienaventurada de que el Señor viene, que viene pronto a traer el gozo a nuestro corazón. Él es el gozo de nuestro corazón, pero Él dijo que nos alentáramos con estas palabras. Ahora nosotros debemos prepararnos, hermanos, todos los días, como cuando alguien va a llegar a tu casa, prepararte, arreglar tu casa, arreglar tu vida, arreglar. ¿Para qué? Porque el Señor viene. Es un hecho. El Señor ha de venir, hermanos. Y nosotros debemos estar preparándonos, limpiando nuestra vida, limpiando el corazón, sirviéndole. Por eso en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Segunda de Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, es Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué? Los que aman su venida, los que quieren que venga, pues. Los que anhelan que Él venga y preparan su vida para ser hallados fieles, para ser hallados en santidad, para que el Señor se alegre en su venida. Y Pablo dice, a punto de llegar a la muerte, él amaba su venida. Él anhelaba ver al Señor volver. Debemos estar atentos, velando en cada área de nuestra vida. Dice en Marcos capítulo 13, verso 34 al 37, Marcos 13, 34, dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente, dice, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ahora, esto no se trata de que no duermas en el sentido natural, que también, si pues todo el tiempo nos la pasamos durmiendo y no velamos, pues también. Pero habla de estar alerta en cada área de nuestra vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo está mi corazón? ¿De qué estoy lleno? Velad de no estar llenos de amargura. Velad de no deshonrar al Señor con nuestras palabras. Velad, velad, velad. A eso se refiere. Preparaos, porque el Señor ha de venir. Por tanto, dice, alentaos los unos a otros con estas palabras. Alentarnos recordándonos que el Señor viene pronto, que Jesús viene. 1 Juan capítulo 2 versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Oh, hermanos, en el día de su venida, cuando Él venga por nosotros, va a ser algo catastrófico para aquellas personas que llenaron las iglesias, pero nunca entregaron su vida al Señor. Terrible va a ser, hermanos, terrible. Y toda esa gente será avergonzada. Veía hace tiempo una película sobre este suceso. Y bueno, la película trata de que el Señor viene y todo, pero un pastor se queda y su iglesia vacía, y él se queda. Y llega una persona y comienza a predicarle. Y algo que me quedó marcado, dice, empieza a hablarle sobre lo que había sucedido, que Cristo había venido. Y la persona le responde a este pastor: predícate a ti mismo. ¿Cuántos casos de esos va a haber, hermanos? ¿Cuántos casos de esos habrá? Por eso dice: permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cada persona que ha predicado el evangelio por negocio, por fines lucrativos, serán avergonzados en ese momento. Los que realmente no fueron íntegros delante del Señor. Ser constantes en nuestra profesión de fe, pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia que estemos pasando, permanezcamos en el Señor esperando su venida, hermanos. Lo que estemos pasando, tienes problemas en tu familia, tienes problemas con alguien, estás batallando con algo en tu vida, arréglalo. Tenemos una esperanza bienaventurada. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cómo espera un labrador? Alguien que ara la tierra con paciencia. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor se acerca. Cuando alguien siembra en el campo, tiene la esperanza de que la lluvia va a llegar, ¿verdad? Y lo siembra y siembra los campos con toda la esperanza. Hace tiempo en las misiones un hermano sembró y no llovió y empezó bien temprano. Y él dijo, pues el tiempo se ve que sí, se ve que no, pero yo voy a hacer mi trabajo, Dios dirá. Y bueno, en ese tiempo él, aunque preparó, la lluvia llegó muy tarde y su cultivo no se dio como debía darse. Así nosotros, hermanos, no sabemos el día ni la hora, pero sí estar preparados, estar preparando con paciencia, sufriendo. El labrador en su labor se cansa muchas veces, pero espera el fruto. Nosotros esperamos el fruto, hermanos. Es decir, el labrador también sufre. Paciencia, esa es una definición de paciencia. Alguien que sufre, alguien sufriente, sufre porque sabe que tendrá fruto. Nosotros obtendremos como fruto la gloria con el Señor, vida eterna y todas sus promesas. Así que afirmemos nuestros corazones. Esperemos inquietamente al Señor. Y voy terminando. ¿Cómo esperar su venida? Inquietamente, amando, anhelando su venida. Alguien escribió lo siguiente, me gustó mucho: más inquieto que los más inquietos, más insistente que los más audaces y apasionados de este entorno, pregunta el cristiano: ¿por qué te demoras, consuelo del mundo entero? Más inquieto y apasionado porque está seguro de este futuro consuelo, porque aguarda conscientemente ese futuro pleno gracias a Jesús y le sale al encuentro. Nosotros, dice, debemos estar más inquieto que todos los inquietos, más insistente que los más audaces y apasionados de este entorno. Eso debe ser una realidad, hermanos. Yo me examiné, yo me vi en este tiempo y dije, no, realmente me falta tanto amar la venida del Señor. Pero sí quiero que venga. Anhelo en mi corazón. Anhelo. Y terminaba este hombre una oración, dice: Dios grande, santo y misericordioso, nosotros ansiamos tu revelación última, que dejará claro a los ojos de todos que todo el mundo creado, que dejará claro a los ojos de todo el mundo creado y su historia, todos los seres humanos y sus historias personales, están y estarán siempre en tu mano bondadosa y severa. Te damos gracias porque ya desde ahora podemos alegrarnos por esa revelación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en quien nos has amado, elegido y llamado a nosotros, los seres humanos, desde toda la eternidad. Amén. Él es nuestro Dios grande, santo y misericordioso. Ansiamos su revelación, ¿verdad? Que dejará claro a los ojos de todos, que todo el mundo creado, su historia, todos los seres humanos, sus historias personales, están y estarán en la mano bondadosa, pero también severa del Señor. Y nosotros nos alegramos en la venida del Señor, en quien nos ha amado, elegido y llamado a nosotros, los seres humanos, desde toda la eternidad. Amén. Y terminamos leyendo allá en Hechos, solo para tenerlo presente. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor viene, amén.
y esperamos su venida. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, por la revelación que nos has dado a través de las Escrituras, de que, Señor, no quedaremos sumidos en el polvo, no quedaremos ahí en una tumba. Tú vendrás, Señor, y en tu venida, Señor, subiremos, Señor, sea que vivamos o muramos. Si estamos muertos, Señor, tú resucitarás nuestros cuerpos y subiremos ante ti. Y si nos toca ver, Señor, tu venida en este tiempo, Señor, seremos transformados. Seremos transformados, Señor, e iremos a donde tú estás, a donde tú has preparado un lugar para nosotros, Señor. Mi Dios, te damos gracias, Señor, porque has prometido venir por nosotros. Has prometido grandes cosas, y en el lapso que vamos contigo y aquí en la tierra se desarrolla la tribulación y cosas terribles, nosotros estaremos recibiendo galardón, Señor, en tu presencia. Estaremos en las bodas del Cordero. Tú nos has dejado aquí, Señor, para predicar, pero llegará el tiempo de la consumación y llegaremos y seremos tomados, seremos arrebatados por ti, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has permitido adorar tu nombre, porque nos has permitido escudriñar tu bendita palabra, y que, Señor, en nuestro corazón quede esa esperanza, alentarnos los unos a los otros en la esperanza bienaventurada de la manifestación de nuestro gran Rey y Señor, de nuestro gran Dios Jesucristo. Sí, Señor, lo anhelamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.